por ejemplo, por los niños. Y está muy bien, no digo que no. Pero cuando uno ve la desproporción que hay respecto del cuidado, preocupación o atención para los ancianos y sus problemas y sus dificultades, uno ve problemas, ¿no? Se habla de inclusión, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de inclusión, ¿no? Pues bien, piensen. Hablamos tanto de inclusión, pero ¿cuáles son las personas más excluidas? Podríamos decir que hay ciertos grupos poblacionales que son muy excluidos y no se les da prioridad. Los discapacitados. Las personas discapacitadas, al menos en nuestro país, la pasan muy mal. Hay muy pocas ayudas sociales. Existen programas de gobierno y todo eso, pero comparativamente con lo que se puede dar de apoyo a otros grupos poblacionales, hay un desbalance. Nosotros encontramos que se excluye bastante al discapacitado. ¿Y cuál es el problema del discapacitado? Bueno, es menos productivo, produce menos. Entonces, es un eslogan malévolo ver al hombre como valiendo simplemente en función de cuánto produzca. Último eslogan moderno, para pasar a los posmodernos rápidamente. La religión es el opio del pueblo. Es una frase Marx, ¿no? Lo dijo en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, 1844, en el prefacio. La religión es el opio del pueblo. Básicamente la idea es que la religión te hace pensar simplemente en un más allá, en que tú te olvidas del más acá y por lo tanto te olvidas de los necesarios cambios sociales que tienen que haber y por construir un sistema social y económico justo. La religión, al hacerte pensar en el cielo, hace que te olvides de la tierra y te quedas con el sistema injusto que tenemos. Esa es básicamente la idea marxista detrás de esta frase, ¿no? Y muchas veces se dice ese tipo de eslogan. Ahora bien, que haya personas religiosas que puedan caer en eso, sí, pero que esto sea algo intrínseco de la religión y en particular de la religión cristiana católica, no. Existe el magisterio social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es enseñanza oficial de la Iglesia sobre cómo constituir sistemas económicos, políticos y sociales justos. La Iglesia se ha preocupado por esta cuestión. Hay lineamientos específicos en torno al gobierno, a los mercados, a los pobres, a la burocracia, etc. Que muchos fieles desconozcan la doctrina social de la Iglesia y no la pongan en práctica no significa que esto sea algo intrínseco a la religión. Es la desidia de ciertas personas bautizadas, lamentablemente muchas personas bautizadas. Pero no es cierto que la religión se olvide del más acá. De hecho, tenemos, por ejemplo, en el caso del Opus Dei, el modelo de santidad que tanto enfatizó San José María Escrivá de Balaguer, ser santo en medio de las cosas del mundo, ser santo como profesor, como médico, como bombero, como abogado, como economista. Él no planteaba que tenías que ser santo a pesar de que haces cosas en el mundo o aparte de que haces cosas en el mundo. No, decía que todos nosotros tenemos que ser santos en nuestro propio trabajo. Entonces no es un pensar en el más allá que nos lleva a olvidarnos del más acá, sino a santificar las cosas del más acá. Además, si vamos a decir que algo es el opio del pueblo, habría que decirlo con más razón del marxismo. Hay muchos pueblos que, tomando el opio del marxismo, han seguido una debacle, pensando que el marxismo los llevaría aún más allá de sistema de justicia social. Terminaron confiando en sistemas dictatoriales que los mantienen hundidos en la miseria. Así que si un marxista me viene a decir la religión es el opio del pueblo, yo me río y le digo no, el marxismo es el opio del pueblo. Vamos ahora a pasar revista rápida sobre algunos eslóganes posmodernos. 1. Lo que importa es lo que sientes. Entonces, hoy en día estamos en la época del sentimentalismo. No importan las razones, no importan los argumentos, importa lo que sientes. Es la época en la que si alguien se siente ofendido por un discurso, hay que censurar ese discurso. No importa si ese discurso tiene razón o no tiene razón, si tiene argumentos o no tiene argumentos. No, lo que importa es que si alguien se siente mal por lo que dijo cierto discurso, ese discurso tiene que ser censurado.
Entonces se amordaza a la razón en nombre de los sentimientos, y es la tiranía del sentimiento. Entonces es como que si te sientes ofendido por algo y si juntas muchas personas que se sienten ofendidas por algo, entonces puedes cancelar a una persona, puedes cancelar un canal, puedes cancelar, digamos, una película, una serie. Es la época de la censura. Tanto hoy en día, en la época posmoderna, se hace burla de la Inquisición. Se dice, ah, sí, esos católicos con su Inquisición que prohibían ciertos libros porque iban en contra de la fe, qué retrógrados. Pero esa misma gente que dice eso pide prohibir ciertas películas, ciertos posts en Twitter, Facebook, lo que sea, ciertos videos en plataformas como YouTube. Son gente que pretende denunciar y censurar constantemente porque se sienten ofendidos. Entonces acá tenemos un problema: el sentimiento por sobre la razón, el sentimiento por sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Entonces ya no puedes expresarte, ya no puedes pensar porque cuidado que alguien se sienta ofendido. Es un problema. Luego, otro eslogan: cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. A veces en nombre de la tolerancia, ¿no? Cuando hay discusión sobre temas filosóficos, religiosos, políticos, etc., en ocasiones uno quiere zanjar y decir, bueno, cada uno tiene su verdad. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en quinto de secundaria, yo era ateo, y me convertí a la fe católica. Pasé un proceso en que, investigando para destruir la fe católica desde mi ateísmo anticatólico, terminé convenciéndome de la fe católica. Y cuando llego el último año de colegio, convencí a la fe católica y queriendo compartir ese regalo con mis compañeros, me encontraba con que había quienes no querían eso. Ponían objeciones. Me acuerdo en particular de un amigo mío, protestante, ¿no? Que dice, no, yo no creo en la Iglesia Católica por esto y esto, ¿no? Y como que me da sus argumentos. Y yo comenzaba a refutarle sus argumentos. Él me apelaba a la Biblia y yo con la misma Biblia le respondía y lo refutaba. Y él estaba como muy dado a discutir, pero cuando ya no tenía que discutir, no decía, bueno, investigaré más, o tendré que revisar estos textos más a fondo, o tal vez tienes razón. No. Lo que me dijo, me quedó grabado, es, bueno, cada uno tiene su verdad. Entonces, es como que al comienzo, cuando él veía esperanzas de tener la razón y discutirme y todo eso, ahí sí no cada uno tenía su verdad. La verdad la tenían los evangélicos, los protestantes, según él. Pero ya cuando todos sus argumentos habían sido refutados, ya lo que se hacía era tirar por la borda la verdad. Decía, bueno, cada uno tiene su verdad. Entonces hay muchas verdades, ¿no? Este eslogan posmoderno, cada uno tiene su verdad. Pero si cada uno tiene su verdad, entonces toda verdad es relativa, todo es relativo a lo que piense cada uno. Entonces, si yo pienso que esto, en lugar de ser un micrófono, es un gato, significa que es un gato, o que es verdad, que es un gato porque yo lo digo, y si tú dices que es un micrófono, pues es tu verdad es que es un micrófono, y mi verdad es que es un gato. No, o sea, no es que existan dos verdades, hay una verdad objetivamente, esto es un micrófono, metafísica, ontológicamente, esto es un micrófono y punto. No es un gato, es un micrófono. Y si alguien se siente ofendido porque digo que es un micrófono y no que es un gato, pues qué pena, o sea, es lamentable que haya gente que se sienta ofendida, pero es que es un micrófono, no es un gato. No es que cada uno tenga su verdad. Se puede decir que cada uno tiene su opinión. Se puede decir eso. Se puede decir que diversas personas tenemos diversas perspectivas, cada uno tendrá su perspectiva. Se puede entender eso. Pero la verdad es algo objetivo. Verdaderamente esto es un vaso. Verdaderamente es de vidrio. No es un perro. No es de plástico. Otro eslogan posmoderno en línea con el anterior: nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. O sea, hasta con poesía te quieren vender el relativismo. Entonces, claro, como que no hubiera ninguna verdad absoluta, no se puede imponer ninguna verdad. Pero si se dice que todo depende del color del cristal con que se mira, entonces al menos hay algo que es verdad, el color del cristal. O sea, si yo lo veo todo rosado,
porque estoy viendo a través de un cristal rosado, vamos, objetivamente entonces el cristal es rosado. Hay algunos que pretenden dársela de intelectuales y apelar a la teoría de la relatividad de Einstein para decir que la verdad es relativa. En la teoría de la relatividad de Einstein se depende de los marcos de referencia, y una vez que un marco de referencia está definido, las cosas dentro de ese sistema son definidas. De forma similar a cómo, si un cristal es objetivamente rosado, pues tú verás lo demás rosado, pero no es que no haya verdad, es que el cristal es objetivamente rosado y al menos eso es una verdad. Entonces, lamentablemente, con la modernidad y la posmodernidad estamos en unas épocas en que le estamos dando la espalda a la razón, le estamos dando la espalda a Dios, le estamos dando la espalda a la fe, le estamos dando la espalda a construir sociedades buenas y coherentes, le estamos dando la espalda a la ética, le estamos dando la espalda a la verdad. ¿Y en nombre de qué? De los sentimientos. De los sentimientos. No niego los sentimientos. Los sentimientos son parte del hombre. El problema es cuando es una hipertrofia y cuando se niegan otras cosas. Cuando hay una tiranía de una dimensión. La era moderna fue una tiranía de una razón racionalista o instrumental que se puso por sobre la fe, en lugar de ser iluminada por la fe. Y nuestra época posmoderna, pues es una tiranía del sentimiento donde se pisotea la razón. No podemos vivir pasivamente esto, tenemos que alzar la voz en nuestros espacios, en nuestras redes sociales, en nuestros diálogos con familiares, con profesores, con hijos, con alumnos. Tenemos que ir hacia adelante. No seamos pasivos ante estas realidades, de estas ideas modernas y posmodernas. Alcemos nuestra voz. Y si el mundo no quiere entender esto, pues nosotros tengamos nuestro compromiso con la verdad. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien tiene preguntas, alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Voy a hablar como papá, que tiene hijos y que se preocupa por lo que hay en internet y en la televisión. Lo que veo en estos tiempos, es muy cierto lo que tú has dicho, se están empleando nuevos términos para vivir solamente en el sentimiento. A veces no sé si nos damos cuenta que llevamos a nuestros hijos al cine a ver una película y resulta que en esa película hay ciertos términos, ciertos neologismos que a veces inconscientemente nuestros hijos van mamando. Y ahí es donde las ideologías comienzan a distorsionar lo que nosotros a veces damos en casa. Solamente quería expresar la diferencia que hay entre las ideologías y la doctrina. Las ideologías son hipótesis que no nos llevan a la verdad, simplemente ahí vamos a ver qué pasa. En cambio, la doctrina, que son pocas, que son 4 o 5, son estables, son verdades absolutas que buscan la trascendencia del hombre, mientras que las ideologías lo único que buscan es un interés inmediato. O sea, en conclusión, mientras la doctrina es tautológica, o sea, es una verdad absoluta, la otra es relativa. Y veo esto en el día a día, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, digo dialéctica, digo lucha de clases, sé que estoy hablando de marxismo. Si yo sé que comienzan a decirme tienes que ser tolerante, o me comienzan a decir misógino, o me comienzan a decir, no sé, ya me olvidé este término, homofóbico, sé que me están hablando de ideología de género, y que a veces inconscientemente escuchamos todas estas cosas y no nos damos cuenta, las podemos pasar. Entonces, frente a esta premisa que señalo, es, Dante, ¿qué podemos hacer o cómo podemos filtrar y decir, esto es una verdad que es eterna ayer, hoy y mañana, y esto no es una verdad? O sea, yo como padre de familia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ciertamente hay cosas que son relativas, no digo que todo sea absoluto. Lo que hay que distinguir claro es que
debe haber verdades objetivas, firmes sobre cosas absolutas y entender que habrá verdades relativas sobre cosas relativas. Por ejemplo, para poner ejemplos muy evidentes, la cuestión de los gustos. A alguien le puede gustar más el helado de vainilla, a alguien más el helado de chocolate. Y ya está, o sea, es algo relativo a la persona, es una preferencia. Pero pensemos ahora en los valores. Por ejemplo, el hecho de determinados valores morales. Por ejemplo, que está mal torturar a personas, ¿no? Que está mal torturar a las personas, que está mal hacer daño a los inocentes, que está mal dejar a alguien morir de hambre, etc. Esos son principios que deben estar firmes. Entonces, en particular en el área moral, cuando hablamos de principios, uno tiene que identificar pues, que ahí hay unos valores morales que son firmes. Ahora, la aplicación de la acción moral a casos particulares, pues también dependerá de circunstancias, eso se puede entender, pero el principio debe estar firme. Asimismo, verdades claras, sólidas, objetivas, firmes, deben ser las relacionadas a cuestiones fundamentales como por ejemplo Dios. O sea, o Dios existe o no existe, punto. No es que medio existe o existe los lunes pero no los jueves, no, o sea, existe o no existe. Fin de la historia. Entonces ahí también tener una definición firme, clara. Dios existe. Y esto es algo que se puede mostrar con la razón y que está en el corazón del hombre, etc. Entonces, sobre las cuestiones últimas a nivel religioso, metafísico, hay también que tener verdades firmes. Luego, en cuanto a determinadas técnicas, disciplinas, tratos para con los hijos, por ejemplo, pues depende de ciertas circunstancias. Las cosas relativas tendrán asociadas verdades que serán relativas a las circunstancias, pero las cosas absolutas, ¿no? Como los principios morales objetivos, en la existencia de Dios, determinadas verdades metafísicas, etcétera, eso debe estar firme. Entonces debemos ordenar nuestra mente de pensar que hay ciertas cosas que son relativas, en las cuales debemos tener flexibilidad, y otras cosas que no son relativas, que no podemos sujetar a que cada uno con su gusto u opinión quiera dictaminarlo, ¿no? Una cosa es que a mí me gusta el helado de vainilla y a mi compañero le gusta el helado de chocolate, pero esa frasecita que dijo algún compañero mío de tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, cada uno tiene su verdad, no, cada uno tiene su preferencia sobre el helado y eso es relativo. Pero la verdad sobre las cosas es tal cual, objetiva, la verdad es lo que es y punto. En algún momento había escuchado este tema que había señalado Dante, me parece que es Campoamar quien ha dicho esto, de que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, sino que todo depende del color del cristal con que se mira. Yo creo que podríamos retroceder un poquito el asunto hasta Kant, me parece a mí, cuando él dice que no podemos conocer la cosa en sí, sino la cosa para mí. O sea, yo no puedo conocer de manera clara esta botella, sino lo que yo percibo de esta botella. Esa situación me parece que ha ido bajando hasta tocar el punto de los sentimientos que hoy día ha señalado bien, me da la impresión. No me siento representado, yo me siento hombre, me siento mujer, para puntualizar, porque aquí varios padres de familia se ha tocado mucho ese tema. El género, ¿en qué medida tiene que ver con este pensamiento postmoderno y cómo podríamos tratar de resolverlo? Porque nuestros niños van creciendo y se van a encontrar con estas cosas que ya aparecen, que los baños dicen, que los vemos en el aeropuerto, dicen tal cosa, eso llegará de pronto a las escuelas públicas y será tremendo. Entonces, no sé de qué modo podríamos enfrentar esta situación, Dante, perdóname. Bien, se plantea como, por ejemplo, un eslogan es que cada uno puede elegir su género, ¿no? O ir con el género que quiera, que le guste. Y bueno, hay muchos padres que aceptan eso. Es curioso porque no dejan que sus hijos escojan cualquier carrera,
¿no? Por ejemplo, si dice, papá, quiero elegir tal género, ah, bueno, hijito, sí, pues hay que hacer mentalidad abierta, si tú te sientes feliz así estás bien, ¿no? Pero si dice, papá, quiero estudiar diseño gráfico, o quiero seguir la carrera de bibliotecología, o arqueología, o quiero ser filósofo, no sé qué, etcétera. No, ¿cómo vas a estudiar eso? Eso no da dinero, no puedes tomar esa elección de vida. Entonces es curioso porque cuando se trata de que pueda elegir cualquier género, no pasa nada. Es tu libertad, hijito, pero que no se le ocurra querer estudiar diseño gráfico, por ejemplo, al muchacho, ¿no? O por ejemplo, los padres no suelen permitir que sus hijos coman cualquier alimento, ¿no? Si un hijo dijera, yo voy a elegir qué es lo que voy a comer, ¿no? Así nomás no se lo permiten. Incluso pueden ser mayores de edad, y si están que comen y comen comida chatarra, grasa y todo eso, igual la mamá se mete en su vida del hijo y le dice, oye hijo, no deberías comer así, va a pasar esto. Entonces es como que sí, uno se puede meter en la vida totalmente cuando se trata de la alimentación, pero si se trata de la sexualidad, ahí no. O sea, ahí el padre simplemente tiene que decir amén a cualquier cosa que diga el hijo. Entonces, es curioso esta esquizofrenia, ¿no? Porque los padres se meten mucho en la vida de los hijos en cuestiones como no dejarles escoger cierta carrera o tratar de direccionarlos hacia cierta carrera. Se meten en temas de cómo los hijos distribuyen o administran su dinero. Se meten en temas de con quién se casan o no se casan, etcétera, ¿no? Pero hay que elija su género, sí, se lo dejan, ¿no? Entonces, eso es como problemático. Ahora, lo que hay que decir es que la sexualidad y el género es algo distinto al sexo biológico. O sea, no se reduce al sexo biológico, es distinto, pero no es desligado, no es separado. Por ejemplo, el olor a manzana, ¿es distinto a la manzana? Sí. O sea, una cosa es la manzana, otra cosa es el olor a la manzana. Son cosas distintas, pero no lo vamos a desligar, ¿no? O sea, el olor a manzana se asocia a la manzana. De este modo, las personas sí tienen pues su sexualidad, ¿no? Que como digo, no se reduce a lo meramente biológico, pero eso de dejarlo como una libre elección que pueda desligarse de la realidad biológica de la persona, no. Por ejemplo, yo tengo mi sexualidad de varón, en donde tengo mi forma específica de vivir mi sexualidad como varón. Y cada varón particular tendrá su forma específica de vivirlo, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero hay una realidad común de los varones, que somos biológicamente varones. Entonces, uno debe actuar conforme a su ser. Y si en su ser es varón, pues entonces lo que viene al caso es que la sexualidad corresponda a ello. No es que se reduzca a la mera biología, pero no debe estar desligada. Luego, ¿qué pasa si la persona tiene una perspectiva en que, bueno, tiene como una preferencia distinta a lo que se marcaría por su realidad biológica? Piensen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una perspectiva alimenticia distinta a mi realidad biológica? Supongamos que tengo una realidad biológica tal que si como ají todos los días me va a ir mal. ¿Qué debo hacer? Decir, bueno, cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, etcétera. Sí, o sea, civilmente cada uno tiene la libertad, pero es una buena opción de vida. Deberíamos permitir que una persona coma ají, así todos los días en grandes cantidades, ¿no? No, porque cuando nosotros tomamos un modo de acción, actuamos de formas concretas que no son consonantes con nuestra realidad, nos terminamos haciendo daño. Y no solo a nivel biológico, sino a nivel psicológico uno se debilita. Porque piensen, o sea, yo tengo mi identidad de varón y mi biología es de varón. Entonces, yo veo una correspondencia allí y esa correspondencia me pone firme, me hace fuerte. O sea, estoy parado sobre algo. Tengo una identidad psicológica como varón que está firmemente sobre una realidad biológica de varón. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese una realidad psicológica de verme a mí mismo como algo distinto de varón, pero mi realidad biológica es que soy varón? ¿Qué va a generar eso en mí?
rechazo con respecto a mí mismo y no voy a ser feliz. Y uno dirá, bueno, pero entonces tú puedes ser feliz modificando tu cuerpo. El punto es, ¿realmente puedo modificar mi cuerpo? ¿Hasta qué punto puedo modificar mi cuerpo? ¿Y por qué se va a la opción de modificar el cuerpo? ¿Por qué no se va a la opción de modificar la mente o el espíritu, por ejemplo? O sea, esto es curioso, ¿no? Porque si hay una discrepancia entre lo que la persona percibe sobre su sexualidad en su mente y lo que es en su sexualidad en su cuerpo, dice el eslogan social, tienes que modificar tu cuerpo. Y se ve como algo impensable que digamos que la persona tiene que modificar su mente. Pero tendríamos que pensar en eso, en la posibilidad de que las personas puedan modificar su mente. Ojo, no estoy hablando aquí de hipnosis o maltratar físicamente a la persona, no. Toda persona, en tanto es ser humano, tiene su dignidad humana y hay que respetarla. El catecismo mismo de la Iglesia Católica, hablando sobre el tema de, por ejemplo, la homosexualidad, apunta que se debe tener particular cuidado, particular caridad con las personas en tal condición. Yo no hablo en ningún momento de negar los derechos humanos o la dignidad de estas personas. Estas personas tienen derecho a su integridad, a su bienestar. Pero precisamente porque uno quiere el mejor bienestar para ellos, uno encuentra que hay ciertas cosas que pues no son lo mejor y hay que tratar de encauzarlo hacia lo mejor. Yo sé que es difícil hablar hoy en día en esos términos, pero las cosas son como son. Mientras se van animando a hacer unas preguntas, yo un poco estaba reflexionando sobre la ponencia de Dante y veo que la responsabilidad que tenemos como padres en estos tiempos es bien compleja a la que quizás tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Hace muchos años ya estas ideologías modernistas, progresistas, han calado en distintos sectores de la vida, en muchos países, en América Latina sobre todo, y han entrado de a pocos, y prácticamente han ganado lo que se llama la guerra cultural. Ahorita todo es progresismo, todo esto, y la verdad que nuestros hijos están expuestos a caer en los tentáculos de estas ideologías que solamente llevan ¿qué? A degradación, a relativismo, al hedonismo, al todo vale, y en el fondo vemos que nuestra sociedad se deteriora porque se ataca la vida, se ataca la familia, y es muy difícil lo que estamos pasando. Entonces la responsabilidad como padres la veo de mucha seriedad, y justamente quería preguntarle a Dante más o menos, yo escuché la otra vez en uno de tus videos que hablabas un poco, por ejemplo, el matrimonio homosexual. En el Congreso varias veces han querido aprobarlo y no han podido, pero justamente ahí Dante decía que está bien, por ahora no lo han aprobado, no se ha legalizado, pero va a haber un momento en que si sigue esta tendencia así como está y no se cambia el enfoque de una contrarrevolución cultural, lo van a aprobar de repente acá 5 años, a 20 años, 30 años. Entonces ahí, me gustaría preguntarle a Dante más, ¿cómo podemos enfocar esa contrarrevolución cultural, o de qué manera, como para hacerlo más firmes, más fuertes, una posición coherente, una posición donde impere la naturaleza, antes que estas ideas postmodernistas que campean actualmente, donde todo vale, donde la verdad ha sido dejada de un lado, donde prácticamente las ideologías quieren imponerse antes que la razón. Recuerdo mucho una frase del padre Jorge Loring cuando decía que puede haber una ley que legalice el matrimonio homosexual todo, pero esa ley nunca va a poder desvirtuar lo que es la naturaleza. Así es alguna ley que los chanchos vuelan, igual nunca va a poder, se va a poder desvirtuar lo que la naturaleza ha dado a cada ser humano. Y bueno, mi pregunta a Dante es más o menos cómo podría enfocarse para que estas victorias
estas pequeñas victorias que no se consiguen, por ejemplo, la legalización del aborto, el matrimonio sexual, pero ¿cómo se puede enfocar? Porque tarde o temprano, si sigue esta tendencia, en algún momento lo van a aprobar. Yo apuesto fuertemente por construir una sociedad cristiana. Si nosotros únicamente tenemos una lógica antiprogre, en que vienen estos discursos progres y nosotros reaccionamos y les damos la contra, significa que estamos en retroceso. Ellos avanzan y nosotros simplemente reaccionamos ante los avances de ellos. De este modo, por ejemplo, cuando se quiere legalizar el aborto, pues se sale, se hacen marchas, se hace oposición, etcétera, y ya no se legaliza, se archiva el proyecto. Pero después se va a volver a presentar el mismo proyecto, y así también con otros temas, ¿no? Entonces, si nosotros nos limitamos a reaccionar frente a las acciones del progresismo, al final los que llevan la dinámica de las cosas son ellos, no nosotros. Porque nosotros no estamos construyendo nada, simplemente estamos reaccionando para que ellos no avancen. ¿Y qué implica eso? Que ellos van a avanzar con fuerza, nosotros reaccionamos simplemente y poco a poco van a ir avanzando. Y así lo han hecho en todos los países de América Latina. Hoy en día Perú, por ejemplo, está bastante protegido del avance del progresismo en comparación con otros países de América Latina. ¿Ya? No digo que en sí mismo sí hay un fuerte avance de preocupante progresismo acá, pero yo digo en términos comparativos, ¿no? Pero si nosotros pensamos cómo eran los países hoy en día que tienen bastante progresismo hace unos cuantos años o hace unas cuantas décadas, tenían una situación más o menos poblacional, moral, de discurso similar a la de Perú. Lo cual lamentablemente lleva a pensar que si seguimos con la misma dinámica, todas esas cosas progres se van a terminar aprobando, haciendo de aquí a unos cuantos años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser proactivos. Tenemos que dejar de ser reactivos. Reactivos es, los progres hacen algo y nosotros vemos cómo hacemos para que ese algo no se dé. No, lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer es promover una visión cristiana de la sociedad. No simplemente la religión guardada ahí en la misa dominical de cada uno. Está muy bien eso, pero también debemos llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Y en la medida en que defendamos el cristianismo con nuestra persona y con nuestra palabra, y cada vez haya una mayor masa de población crítica verdaderamente comprometida con los valores cristianos, el progresismo no va a poder avanzar. Si hacemos avanzar el evangelio, si hacemos avanzar el cristianismo, el progresismo no va a tener cómo avanzar. Miren, hay muchos ideólogos que van en contra de la ideología progre en Argentina, pero ahí en Argentina igualito ha avanzado toda esta agenda. Entonces uno se pregunta, ¿no? Es bien curioso, o sea, los mejores ideólogos, politólogos, intelectuales, comunicadores, etcétera, que están en contra de los progres están en Argentina, pero al mismo tiempo en Argentina ha avanzado en la práctica un montón el progresismo. ¿Cómo es esto? ¿Y cuáles son los países que han sido más exitosos en que no avance el progresismo? Los países más fuertemente religiosos. En Europa, por ejemplo, Europa es recontra progre, pero en Polonia el progresismo casi no ha tenido avance. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy fuertemente católica. Entonces, muchas veces nos centramos simplemente en dar respuestas argumentativas seculares a los argumentos progres, y está bien manejar ese tipo de respuestas, pero al mismo tiempo a nivel propositivo necesitamos proponer una sociedad más cristiana, porque cuando los valores cristianos están realmente presentes en las familias y en las estructuras sociales, eso constituye la mejor vacuna contra el progresismo. Buenas noches. Como muchos padres de acá preocupados también de estas nuevas tendencias, quería saber, nosotros nos estamos enfrentando a una educación mundial, yo lo veo así, y las frases esas no son de acá, sino son mundiales. Entonces, nosotros en nuestro pequeño vínculo familiar que tenemos, pienso yo, hacer un alto a todo lo que es televisión, celulares y, como dicen, donde está
la parte católica, cristiana, reforzar, ¿no? Porque es la única forma de enfrentar esto, o sea, con valores, con decisiones de hacerlo, porque a veces es fácil, papá, estás haciendo 1000 cosas y el bebé o el niño no te deja hacerlo, ¿no? Entonces toma el celular. Entonces, una forma de poder, pienso yo, frenar esto es, filtrar en los vínculos con este sistema educativo que se está forjando mundialmente. Y segundo, pienso yo, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Quiénes están enviando estos vínculos? O sea, esta nueva educación. Eso también, y eso es mundial. Y eso yo lo estoy viendo que está soslayando, o sea, está mermando la educación. ¿Y a dónde van? Van dirigidos primero a los más chiquitos. Porque antiguamente no era así. Antiguamente sí empezaban, no sé, yo lo veía desde los más grandes, pero poco a poco las leyes y todo están haciendo que se metan hasta en cuentos infantiles, en cuentos que un niño se acerca y que como una masita ellos van y están viendo, ¿sabes qué? Voy a buscar el mejor dibujito, la mejor figura para, ¿no? Ellos miran así y ahí es donde ellos ponen y minan la educación y la parte de los niños donde posiblemente el niño, como Dios nos los envía varones y mujeres. Y ahí es donde ellos, cuando están forjándose su personalidad, es donde les empiezan a infundir lo que es esta nueva tendencia, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? No es un enfrentamiento, o sea, así chiquito, es un enfrentamiento mundial. ¿Y quién? No sé si usted tendrá, ¿quién podría poner una cosa así? O sea, no, yo lo veo una cosa hasta un poco más allá de lo humano, ¿no? Sí, efectivamente, sería largo y complejo explicar qué es lo que hay detrás, esa es otra temática, ¿no? Pero sí, lo que nosotros podemos ver de ciertos grupos políticos que marchan para pedir ciertas cosas es la punta del iceberg nomás. O sea, hay financiamiento detrás, hay grupos de poder muy fuertes y detrás de esa gente, esos grupos de poder, hay más cosas también, es bien complejo. Entonces es una red que va muy, muy a fondo, ¿no? Ciertamente. Es correcto lo que dice el señor de que se trata de una lucha global. O sea, acá los padres por eso estamos contra el mundo, porque lo que nosotros tenemos es una globalización, que lo que globaliza son esos tipos de mensajes o antivalores. En gran parte para enfrentar esto dentro de cada familia lo que se requiere es que tengamos trato real, genuino y atención con nuestros hijos. Eso se requiere. Porque parece que vivimos en un esquema donde ellos la mayor parte del tiempo están con el celular, con la televisión, con los aparatos y residualmente, si por ahí queda tiempo, igual nosotros también estamos con la televisión, con los aparatos, con el trabajo, andamos con el celular pendientes todo el día, incluido en casa. Y por ahí si sobra tiempo, ya nos juntamos, hablamos, jugamos, etc. El punto es que quiero que analicen lo siguiente. En una semana normal, estándar, ¿cuántas horas ustedes conversan con sus hijos? Más o menos. Y digo conversar, no simplemente decir, oye, ya levántate, oye, recoge la copa de aquí, ¿no? Sino una conversación a un nivel personal, ¿no?
así de realmente cómo te fue, qué comiste, cómo te sientes, qué proyectos tienes, etcétera, cosas así. O jugar con ellos, o etcétera, ¿no? ¿Cuánto realmente hay ese trato? Haga una estadística en su mente por un momento, realistamente. Repito la pregunta. De toda la semana, ¿cuántas horas dedican a conversar con sus hijos? Ya. Esa es la cantidad de tiempo que sus hijos reciben mensaje de ustedes hacia ellos. Ya. Ahora, hagan una estimación. ¿Cuánto tiempo a la semana sus hijos reciben mensajes de algún medio de internet o de pantallas? Televisión, el celular, que la gente lo lleva hasta el baño, ¿no? Y los niños con celular también hacen lo mismo seguramente. Que uno se duerme con eso, se levanta con eso, va en el bus con eso, escuchando algo o viendo algo, o sea, casi uno no se despega. Traten de hacer un cálculo al día, promedio, y multiplíquenlo por 7 y más o menos eso es a la semana. Suponte que neto tú hablas con tu hijo 2 horas a la semana y neto estimas que él ve el celular como o pantallas, objetos tecnológicos por los que recibe mensajes, no sé, 7 horas al día, 7 por 7, 49, redondeémoslo a 50 a la semana. Bueno, tus 2 horas de comunicación como papá versus 50 de la influencia global, como bien se señala, mundial, de todos estos mensajes. Estamos en desventaja. Y hoy en día, más aún que ambos padres de familia suelen estar fuera de casa y cuando llegan a casa llegan cansados del trabajo. Y encima, llegando cansados, se ponen a ver el celular o a ver plataformas de streaming, Netflix, etcétera, y no hablan con los hijos, pues la cosa se pone compleja. Entonces lo que hay que hacer es tratar de darles la mayor atención, el mayor cariño. Y esto implica un sacrificio también, porque uno muchas veces está con los hijos a medias, o sea, está jugando con los niños, pero viendo el celular al mismo tiempo y respondiendo tus cosas o viendo tus cosas aparte, ¿no? Y que pueden ser cosas de trabajo o a veces son cosas que no son de trabajo, pero igual andas pendiente. Entonces, eso de darle la atención a medias es complicado, porque ¿han visto a sus hijos sentados viendo televisión? Están absortos. Le ponen el 100% de su atención a eso, están así y pueden quedarse 4 horas así, toda la atención. En cambio, cuando nosotros estamos ante ellos para brindarles un mensaje, muchas veces no le ponemos toda la atención. Entonces tenemos que comenzar a poner toda la atención con mucho amor y con mucha sabiduría para contrarrestar estas tendencias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, padres de familia. Yo solo quería coadyuvar con lo que el doctor nos está brindando y yo creo que la respuesta está ahí. Hablaba el doctor del sentido común, que es el sentido más común que tenemos que tener al darle valor a lo que es la familia. Para mí, el valor de la familia es lo que no va a cambiar. Si lo cambiamos es porque no le hemos dado el valor, o sea, ten sentido común. La familia tiene dignidad, tiene orden, tiene valores, principios que no van a cambiar a pesar que a veces lo querramos cambiar por la relatividad de la vida diaria. Yo siempre les hablo de esto, ¿verdad? Papi y mami hacen esto y ahí está. Es la protección, el valor, todo lo que deberían de darle a los padres, a los niños está ahí. Por ello los niños se sienten protegidos. Es cierto que las cosas de este mundo, como lo ha dicho el doctor, nos atacan, pero vuelve a lo más natural. Dale importancia a esa capacidad de ser papá, de ser mamá. Y es verdad que muchas veces le he dicho, no competimos ante las redes sociales, pero tengo que ingeniármelas para que yo pueda ser más, vamos a decir, le pueda dar más valor a mi niña en un diálogo o en un juego. Solamente les quiero decir esto, doctor, yo creo que la respuesta está allí
La familia tiene que dar esa respuesta en esta humanidad. Por ello, lo que más se está atacando o más se ataca es a la familia, no se ataca a las otras cosas, porque ahí está el meollo de nuestro ser. Todos hemos nacido en una familia bajo la protección de dos adultos, aunque a veces no sabían lo que tenían que hacer, pero nos han enseñado que más se enseña con el ser que con el hacer. Entonces quería recalcar esto, doctor. Para mí es muy importante ello, y en el colegio pues tratamos de vivirlo, ¿verdad? Gracias. Yo simplemente para cerrar, me va a quedar grabado esto, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer como padres, esto es la solución. Y tenemos que hacerlo a todo nivel, cuidar el cuerpo, la alimentación y el sustento y todo eso, pero eso no es todo, ¿no? Sino el alma, la mente, el corazón. Entonces preguntarnos, ¿qué tanto estamos haciendo esto, papá y mamá, para nuestros hijos en su alma, su mente, su corazón? Y si vemos que no lo estamos haciendo, pues ya está. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar. Hoy podemos tomar decisiones concretas. Si algunos de ustedes, padres de familia, que hayan venido los dos papás o uno de ellos, se da cuenta de que hay cosas que puede hacer mejor, todos podemos mejorar en algo, hoy mismo, volviendo de esta charla, siéntense mínimo media hora a conversar qué cosas pueden hacer. Y les comparto una técnica mía. Yo tengo grupos de WhatsApp en donde estoy yo solo o yo solo con mi esposa, y a veces cuando coordinamos cosas apuntamos. Y cuando llegamos a ciertos acuerdos apuntamos. Y hasta yo pongo alarmas de celular para que se implementen ciertas cosas. Les voy a poner un ejemplo concreto, ¿ok? Porque vale la pena. Por ejemplo, dijimos, la niña no debería ver más de tanto tiempo televisión y no debería ver más luego de esta hora. Luego de esta hora ya no debería ver nada de tele. Entonces, eso como conversación está muy bonito, pero si no se convierte en una decisión práctica, ahí queda. Entonces yo lo que hago, apenas mi esposa termina de decir eso y me parece razonable, digo, estoy de acuerdo, voy a poner una alarma en el celular. Y pongo una alarma en el celular que diga, al menos de lunes a viernes, apagar la televisión o no televisión o algo así. O en el grupo WhatsApp, si se llega a acuerdos concretos, apuntarlos. Y uno los puede leer y los puede revisar. Porque conversaciones de buenas intenciones las podemos tener todos. Lo que se requiere son decisiones que se conviertan rápidamente en acciones. Entonces yo les invito a que tengan conversaciones esta misma noche, de preferencia, en que tomen ciertas decisiones y vean qué acciones concretas se van a seguir de esas y comenzar a implementarlas a partir de mañana o a partir del lunes, según la naturaleza de la decisión en cuestión. Gracias. Un aplauso entonces vivo, vibrante también para el doctor Dante Urbina, que dicho sea de paso, nos ha traído algunos de sus trabajos. Yo les recomiendo muchísimo, he tenido la oportunidad de leer esto, ¿Cuál es la iglesia verdadera? Una respuesta desde la Biblia, la historia de la razón y la razón. Están por acá estos libros, si alguien los desea, se acercarían simplemente, están colocados en Amazon y están bastante más caros. Luego acá hay uno que dice, ¿Dios existe? Es una pregunta, ¿no?, que deberíamos aprender a responder nosotros desde la familia para dar respuestas también a nuestros hijos a partir de esto. El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Muy importante este. Y luego hay uno que es un poquito más complejo, que dice Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Un descarnado y revelador análisis que deja sin base la teoría económica imperante, que es la que existe y la que se enseña en todas las universidades como si fuera absoluta, ¿no? Pareciera que no. Nuevamente un aplauso entonces. Buenas noches a todos. Acá tienen los libros. Si alguien los desea se puede acercar.